Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo es esto de las tecnologías que en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia nos permiten a nosotros poder conectarnos, poder unirnos. Vamos a darle chance a la gente que pueda conectarse, que pueda compartir esta transmisión que estamos haciendo en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. Nos enlazamos a través de las redes sociales. Y las redes sociales se convierten hoy por hoy en no solamente en un elemento para poder llegar a ustedes cuando existe el distanciamiento social, sino que las redes sociales se han convertido en una opinión muy personal, desde el punto de vista de la comunicación, se han convertido en la democratización de la palabra. Viste que muchas veces los medios tienen su línea editorial, los medios de comunicación tienen su forma de pensar, tienen su forma de ver la realidad económica, política, social, etcétera, etcétera. Y muchas veces ahí uno no se cohíbe, uno respetuoso de las normas de los medios de comunicación. Hay veces que quedan palabras guardadas aquí en la garganta, hay veces que quedan pensamientos que no logran expresarse a través de la pantalla. Y esto de estar en las redes sociales nos permite la democratización de la palabra, la democratización del pensamiento y de la libertad de expresión. Lo que no significa libertinaje, ¿no? Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje, decir lo que uno quiere, violentando los derechos de las otras personas. Siempre cuando uno agarra un micrófono, sea en redes sociales, sea en medio de comunicación convencional, uno tiene que saber que el agarrar un micrófono significa que mi derecho de libertad de expresión termina donde comienza el derecho de la libertad de expresión del otro y donde comienzan los derechos del otro y la otra persona. Entonces no significa que por estar en las transmisiones en streaming puedo agarrar y decir lo que a mí se me venga en gana, no, siempre respetando los derechos. Compartir la comunicación, la transmisión, compartí esto que nos toca vivir hoy día, porque va a estar con nosotros y ya está conectada y la vamos a saludar en un ratito más, a la presidenta del Senado, una mujer joven, 33 años, pero que aparece en un momento histórico del país con esa juventud, y yo quiero agradecerle la entrevista que nos ha concedido para esta tarde. Vamos a conversar por espacio de unos 45 minutos aproximadamente con ella de todo, pero el tema fundamental tiene que ver con las elecciones. Así que empecé a compartir, yo voy a empezar a compartir, empecé a opinar. Es muy importante que ustedes comiencen a opinar, que nos digan qué piensan, si debe haber elecciones, no debe haber elecciones, si ustedes consideran de que es el momento para aquello, si ustedes consideran de que no. Bueno, estoy esperando de que ustedes puedan conectarse, escriban sus preguntas, escriban sus opiniones, escriban su pensamiento, díganos algunas consultas que ustedes quieren que le haga a la presidenta del Senado. Una mujer joven asume la presidencia del Senado en un momento histórico de nuestro país. Y más adelante, después de esta entrevista, se va a sumar con nosotros Diego Ayo y Jorge Ritter, analistas políticos desde La Paz, para ayudar a entendernos muchas de las cosas que se van a decir hoy en esta entrevista con la presidenta del Senado, Eva Copa. Así que, gente, comiencen ustedes a compartir. Yo también ya estoy compartiendo. Richard está en los controles. Estamos a través de la página Candire. Dale like a Candire, compartirla la página para que podamos llegar a más gente y de esta manera generar más posibilidad de que puedan participar. Todos estamos encerrados en la casa, estamos aburridos, ya te debe doler la espalda de estar echado en la cama todo el tiempo, estar tirado en el piso con una almohada, de repente mirando tele. Conectate y hacenos saber en este momento que estás con nosotros. Richard, dale, la presentamos así, la presidenta del Senado, Eva Copa, con nosotros. Bien, muchas gracias. Quiero saludar, ya va a aparecer ahí en pantalla compartida, la presidenta del Senado, Eva Copa. Mónica Eva Copa. ¿Cómo está, presidenta? Gusto de saludarla. Gracias por aceptar conversar con nosotros en esta tarde calurosa en Santa Cruz. Yo no sé cómo está el clima allá en La Paz.
Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, senadora. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto para mí estar acá. Bueno, la tecnología hace de que podamos tener esta comunicación en tiempos de pandemia. Sí, en La Paz está relativamente un poquito caliente, pero lo normal es que en La Paz pasan las 3 estaciones al día, ¿no? Entonces, un gusto para mí compartir contigo y con todos los que te siguen por las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Duro el momento, difícil el momento que está atravesando el país. Estoy conversando con preguntas genéricas para después ir al hueso, ir al meollo del asunto. ¿Está difícil la situación, políticamente hablando, en el país? Bueno, el país, si bien ha pasado una crisis social entre octubre y noviembre, ahora estamos viviendo ¿Pasó? una crisis sanitaria, pero también una crisis política y social. Lamentablemente, el gobierno de transición no está velando, no está tomando unas decisiones correctas y idóneas para poder ver cómo combatir el coronavirus en nuestro país. Hemos visto con mucha decepción, sobre todo las mujeres, que pensábamos que una mujer, la mayoría de las mujeres no somos personas prebendalistas, somos el motor de las familias, tratamos de siempre llevar las cosas con equilibrio, pero lamentablemente la señora Yanine no está haciendo eso con el gobierno, está dejándose llevar por las personas que están a su alrededor y claramente hemos visto los últimos días que el que gobierna es el señor Murillo y no ella, ¿no? ¿Por qué hay crisis política? Porque el gobierno no tiene legitimidad, porque el gobierno no ha dado los pasos correctos. ¿Por qué usted define de que hay crisis política en este momento? Porque no es un gobierno elegido por el pueblo boliviano democráticamente, no es un gobierno que no ha podido cohesionar a los diferentes, a los diferentes frentes políticos que se tienen en nuestro país, porque no ha sabido consensuar con organizaciones sociales y civiles para poder combatir el coronavirus. Mira que si bien tenemos diferentes municipios que no son del MAS, pero ni con ellos puede coordinar la señora, ¿no? Al saber que ella ha centralizado todo en un momento y ahora que sabe que no puede contra el coronavirus, trata de desligarse de la tarea y trata de cargarles esa tarea a ellos, a los municipios y a las gobernaciones. Es por eso que se vive una crisis política, porque no puede entablar una mesa de todos los líderes políticos y poder hacer un plan estratégico e idóneo en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo tengo la sospecha, en lo personal, digo, a ver, cuando el gobierno, la presidenta asume en noviembre, uno esperaba de que tengamos nuevo gobierno en enero, ¿no? Porque las elecciones tenían una segunda vuelta y creí que esa segunda vuelta iba a ser utilizada para llevar adelante los comicios, pero no se dio. Entonces, el 22 de enero tenía que entregarse, uno entiende, el mando, cambio de gobierno. Pero después con esto de la elección de los vocales, que el nuevo órgano electoral se organice, yo pensé que las elecciones iban a ser en marzo, pero después de marzo esperamos mayo. Después de mayo apareció una ley para agosto. Después de agosto ahora está la posibilidad de la ley en septiembre. La presidenta acaba de salir y decir de que ella propone octubre, noviembre. Si abrió una segunda vuelta sería en diciembre y el cambio de mandato de gobierno se haría recién en el mes de enero. Vale decir, un gobierno transitorio que tenía que estar por el lapso de 2 meses, 3 meses nada más, termina quedándose un año. Digo, más allá de que en los papeles aparezca como legal y constitucional, a mí no me parece que haya sido tan legal el tema de que todas las autoridades, y ahí tenemos un alcalde en Santa Cruz que va a cumplir casi 23, 24 años de alcalde, tenemos una alcaldesa interina que le va a dar la vuelta de marzo a marzo y va a cumplir un año como alcaldesa interina, y los municipios en vez de 5 años van a tener 6 años de gestión. Digo, todo se desmadró en el país. ¿Me entiende la palabra? Todo se hizo un champurreo donde yo creo de que eso, más la pandemia que sobrevino, como que causó algo en la gente. Y después el tema de la presidenta candidata, que se criticaba cuando un presidente iba a ser candidato y después asume el mismo rol, el mismo papel. Digo, como que a la gente se le chipó todo, se le chipó lo de noviembre, se le chipó la pandemia, se le chipa esto de que hay elecciones, no hay elecciones. Digo, esto puede tener vicios de no solamente ilegitimidad, sino de
ilegalidad, digo yo, más allá de que el Tribunal Constitucional ha dicho sí, se amplían los mandatos de presidenta, diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, pero todo el mundo va para adelante y todo el mundo está cumpliendo su tiempo extra y no llega el tiempo final, o sea, no aparece el árbitro tocando el pitazo final para terminar el partido. ¿No lo ve así usted igual? ¿No sospecha que la cosa se desmadró porque no está muy claro todo desde el principio? Mira, Pedro, yo te reitero que después de lo que pasó entre octubre y noviembre, eh, lamentablemente el gobierno ha buscado una y mil excusas para prorrogarse, para quedarse, sin ser elegidos por el pueblo. Es lamentable porque bien lo mencionas tú, es la gente más humilde la que está sufriendo en estos momentos, porque pareciera que la señora Áñez no sale de su oficina, no ve las largas filas que existen en los bancos para cobrar los bonos, no ve las largas filas que existen en las entidades de luz, de agua, porque nos han subido la luz del agua, cuando ella misma dice que iba a pagar un 50% y si era 170 de la luz, iba a pagar el 100%. Entonces, hay muchas cuestionantes que se hace este gobierno de transición que a excusa de la emergencia sanitaria, lo único que quiere es quedarse. Por eso nosotros, bueno, mi persona había mencionado a la señora que sea más honesta y que diga que se quiere quedar hasta fin de año y que no esté dando tantas vueltas a este asunto. Pero la población boliviana, creo que es el sentir de la mayoría de la población boliviana, es que quiere gente responsable, gente que sea elegida por el pueblo boliviano, los cuales tomen las decisiones por ellos. En estos momentos ellos no gozan de legitimidad, y eso ¿Legalidad es y de legalidad? de legalidad tampoco, porque mira, Pero si si bien ella hay es una, si ilegal, bien el hay una ley, Congreso también es ilegal, ¿no? pero escúchame, mira, si bien hay una ley que hace la prórroga al Ejecutivo y al Legislativo, porque no hay un vacío de poder en estos dos órganos para poder legislar, pero también hay que tomar en cuenta que la transición que ha tenido la señora ha sido forzada, ¿no? Que si no hubiera existido eso, ahorita nosotros tendríamos un gobierno elegido. Pero bueno, será la historia, bueno, será el pueblo boliviano el que nos vaya a juzgar en este hecho. Lo que nosotros creemos que en estos momentos hay que ser sinceros con la población y decir qué es lo que se quiere y que no esté dando tantas vueltas con el tema de que pide estudios epidemiológicos, pensando que yo soy la ministra de Salud. Yo no soy la ministra de Salud para dar esa información, ¿no? ¿Va a haber elecciones, presidenta? Tiene que haber elecciones, ¿Cuándo? tiene que haber elecciones. Es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que poner la fecha para las elecciones. Nosotros hemos cumplido con nuestra tarea como Senado, como Asamblea Legislativa, a poder aprobar la ley que se nos ha mandado por el Tribunal Supremo Electoral y ahora le corresponde al gobierno de transición hacer la promulgación. A mí me llama la atención algo. Venimos hasta acá. Ese video que está pasando ahorita lo vamos a pasar. Me llamó la atención cuando sale el ministro Yerko Núñez y dice, sí, la presidenta lo va a promulgar. A mí me llama la atención que un día u horas o un par de días después, la presidenta sale y dice, no, no la voy a promulgar, porque si la promulgo voy a atentar contra la salud, pero si no la promulgo, dice, me van a llamar prorroguista. A manera de memoria para la gente, quiero hacerle escuchar esos dos momentos. Primero dicen sí y después dicen no, y eso es lo que a mí como ciudadano me genera algo raro, me genera susceptibilidad, me genera sospecha, me genera un montón de cosas. Le invito a que escuchemos estas dos cosas. Primero, Yerko Núñez, ministro, diciendo sí se va a promulgar, y después la presidenta diciendo no. A ver, escuchemos. El gobierno no tardó en pronunciarse y fue el ministro de la Presidencia quien dijo que la ley sería promulgada. La promulgará porque la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral así lo solicitan con rapidez e insistencia. Días después, la presidenta Yanine Áñez dijo que aún está en análisis su promulgación y explicó las razones. Si yo le digo no voy a promulgar, me van a decir prorroguista. Y si digo de que sí la voy a promulgar, estoy atentando contra la salud. Sin embargo, la autoridad de Estado dijo también que se someterá a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Bien. ¿Por qué sí y después no? ¿Qué pasó en el medio? Porque hay intereses, ¿no? Hay intereses de quererse prorrogar en el lugar que se encuentran sin ser elegidos por el voto del pueblo boliviano. Lo mismo que ha pasado cuando ella entró con lágrimas y con la Biblia en la mano a Palacio, usando el nombre de nuestro Señor Jesús,
a decir que solamente iba a ser un gobierno de transición y que su único mandato era llevar las elecciones. Lamentablemente han sido blasfemos y han entrado así al palacio y ahora no quieren salir. Y es por eso que ahora toda la población no le cree, porque al igual que dijo, yo no voy a ser candidata, ahora lo es. Y hace quedar mal a las mujeres, porque las mujeres tenemos que honrar nuestra palabra, ¿no? ¿Es verdad que en algún momento se quiso cerrar el Congreso o es nomás algo popular, una voz populi que apareció por ahí? ¿Quisieron cerrar el Congreso? ¿La Asamblea? En varias ocasiones han querido cerrar el Congreso. Mira, ¿Cómo? ¿Cuándo? Pedro, yo te cuento que cuando nosotros pasó lo de octubre y noviembre, casi 20 asambleístas se quedaron acá a hacer vigilia en el Senado y en diputados para que no nos cierre el Congreso. Hemos tenido que estar así con el Jesús en la boca para que no pase nada, porque han empezado a sacar decretos sin justificación. Y bueno, eso es lamentable, ¿no? Porque este gobierno cree que va a trabajar a base de decretos, sabiendo que hay una asamblea, y una asamblea que es legal y legítima porque ha sido elegida por el voto boliviano. Entonces, en base a eso, nosotros hemos acudido a organismos internacionales, hemos hecho nuestras demandas como corresponden, porque no puede haber un ejecutivo sin un legislativo y tenemos tareas determinadas, que es llevar adelante una elección. ¿Usted va a promulgar la ley de convocatorias a elecciones para el 6 de septiembre? Yo no me voy a correr a las tareas que se me han dado. Yo como presidenta de la Asamblea voy a esperar los 10 días como corresponde, y si ella no lo hace, pues lo voy a tener que hacer yo. Tengo que asumir la responsabilidad que se me ha dado por el pueblo boliviano. La anterior ley, la que decía que iba a ser para el 3 de agosto las elecciones, ¿la promulgó usted o fue Yanine Áñez? Hágame recuerdo. La promulgué yo porque el 29, el 30, que se aprobó la ley, a las 9 de la noche nosotros mandamos la ley aprobada, y a las 9:09 me devolvieron la ley con observaciones. Y la Constitución es clara y el reglamento menciona que cuando hay observaciones por parte del Ejecutivo tiene que ser devuelta a la Asamblea, y en la Asamblea tiene que leerse y tiene que considerar si es o no es aprobada las observaciones. Si no se aprueban las observaciones, es la presidenta de la Asamblea la que tiene que hacer la promulgación inmediato. ¿Usted la va a promulgar para el 6 de septiembre las elecciones? ¿Va a convocar elecciones? Yo te reitero que voy a esperar los 10 días como corresponden, y yo no voy a rehusarme, no me voy a escapar de lo que me dice la Constitución y lo que está dentro de mis funciones. Sí, pero yo no busco en su respuesta, querida Eva, yo no busco de respuesta una clase de constitucionalidad. No quiero que me diga, digamos, mis atribuciones. Usted, Mónica Eva Copa, presidenta actual del Senado, ¿va a promulgar esa ley si Yanine Áñez no lo hace? Eso corresponde, eso tengo que hacer. No puedo escaparme de las tareas que se me dan. ¿Y qué pasa y qué le dice a la gente que en este momento piensa, cree y dice no es el tiempo de elecciones? ¿Cómo le explicamos a esa gente y la convencemos para que entienda de que sí o sí tiene que haber elecciones y por qué? ¿Cómo lo convencería usted hablándole a esa gente? Mira, Pedro, hemos tenido 60 días de una cuarentena rígida, nos han hecho que nos quedemos en casa para que el gobierno de transición tenga los insumos y el equipamiento en los diferentes centros hospitalarios y que dé las medidas de bioseguridad para poder salir de esa cuarentena rígida. Lamentablemente, en esos 6 meses se han dedicado a robar, a la corrupción y al nepotismo. En las calles tú ves gente durmiendo en los bancos para poder cobrar un bono que se ha dado después de 2 meses de la cuarentena. Tú ves gente en las filas de donde están la luz, el agua, porque nos han subido la luz y nos han subido el agua. Tú ves filas en los bancos porque están haciendo que paguen intereses, cuando hay una ley que dice que los intereses de los bancos tienen que pagarse después de los 6 meses de la cuarentena. Vas a los mercados y ves aglomeración de gente. Tú ves a los municipios rogando al gobierno de transición que se les dé un poco de presupuesto para que dentro de sus municipios ellas puedan tener medidas de bioseguridad y tener el equipamiento suficiente para tratar a su población. Tú ves en Santa Cruz y en Beni que no hay respiradores, y que esos 170 respiradores que decía que está gestionando el embajador de Ciencia y Tecnología, que ahora se fue a Miami,
no aparecen, no se sabe dónde se encuentran y ni siquiera funcionan. Esos 170 ventiladores hubiera servido para salvar a mucha gente en estos 2 departamentos que han sido fuertemente golpeados. 6 de septiembre es la fecha. Es el plazo que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral, pero es el Tribunal Supremo Electoral que tiene que poner una fecha para las elecciones, no la Asamblea. ¿Por qué algunos candidatos dicen de que no es tiempo para ir a las elecciones? Fernando Camacho, por ejemplo, abiertamente, a través de redes sociales, ha manifestado de que apoya de que no se vaya a elecciones. ¿Tiene que ver algo con cómo estoy ahora en las encuestas? Por supuesto, mira, es Fernando Camacho el que ha hecho toda una movilización de los cívicos, ha encabezado juntamente con Pumari, han hecho todo un movimiento en los diferentes departamentos para que se movilicen por la democracia. Nuestro país no vive en democracia. Hay una persecución judicial, hay una persecución política, y eso no es democracia. El señor Camacho solamente tiene representación en Santa Cruz y no en los otros departamentos. Es una clara muestra de cuánto es el porcentaje que está sacando, ¿no? Ok. Hipotéticamente, suponiendo de que el escenario es ir a elecciones ya, ¿cómo serían las campañas? Si en algunos lugares como Santa Cruz las cuarentenas son rígidas y los candidatos como que necesitan para coquetear con el voto de la gente, tener un contacto. Tiene que cambiar la forma de hacer campaña, me imagino. Porque no van a poder hacer concentraciones, aglomeraciones, caminata, el puerta a puerta, las grandes concentraciones, no se va a poder por una cuestión de norma sanitaria. Mira, creo que ya todos hemos cambiado nuestros hábitos desde que ha empezado la pandemia. Lo que van a usar, pienso yo, los diferentes fuerzas políticas que están en carrera son las redes sociales, ser más creativos en el tema de las campañas mediante las redes u otras plataformas. Y bueno, ese será el conducto que se tenga que seguir para poder llevar adelante la elección. Y bueno, también será el Tribunal Supremo Electoral que dé directrices de cómo se van a realizar las campañas. ¿Cuánto de plata se ha prestado Bolivia? ¿Usted sabe cuánto de plata, o por lo menos en créditos, porque cuando uno pide una nación pide un crédito, tiene que pasar por la Asamblea para su aprobación? ¿Ustedes han aprobado créditos, préstamos de Bolivia a organismos internacionales? Bueno, en la gestión que yo estoy, hasta el momento se ha aprobado más de 50,000. Estamos aprobando uno por 137,000. ¿Me hablan bolivianos? En dólares. $137,000 o 137 millones de dólares. 137,000 en uno. Ya. Y en otro tenemos 11,500 euros. Y en otro tenemos, déjame que está por acá. ¿Y el crédito del Fondo Monetario Internacional, el de los 327? Bueno, algo así más. Sí, estamos alrededor de ese. Estamos a la espera de la consulta que hemos pedido al Tribunal Supremo, estamos a consulta al Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía solamente me manda una nota diciendo que hay este monto de préstamo que es de 327,000 y algo más de euros, pero no me dice cuál es el plazo que se va a tener para pagar, no me dice cuál es la capacidad de endeudamiento, no me dice cómo se va a distribuir, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Entonces, hemos solicitado al Ministerio de Economía que se nos pueda adjuntar esta documentación para que de una vez pase a la Comisión de Planificación y esta pueda ser aprobada. ¿Ustedes también aprueban si es que van a sacar plata de las reservas internacionales? ¿Perdón? ¿Ustedes como asamblea aprueban si es que el gobierno va a sacar plata de las reservas internacionales? ¿O tiene otro mecanismo eso? Todo lo que se tenga que usar recursos del Estado tiene que pasar, de las reservas tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Y cuánta plata han sacado de ahí más o menos? No sabemos, te he dicho hace un momento que el gobierno de transición pasa todo por decretos y lo que le conviene le pasa a la Asamblea Legislativa. Es por eso que nosotros hemos hecho peticiones de informe escrito, orales, para que venga el ministro de Economía, para que nos pueda explicar qué está pasando. Y mira que hoy hemos sacado una ley
para el control y fiscalización del endeudamiento público y donaciones en nuestro país, porque no puede ser que nuestro país esté recibiendo donaciones y no sepamos dónde van. O sea, ustedes no saben, no les han avisado cuánta plata han sacado de las reservas, cuánta plata ha llegado de donaciones y cuánta plata están prestándose de organismos internacionales. No, no tenemos conocimiento, nosotros solamente tenemos conocimiento de 3 créditos que se nos ha hecho, del CAP, del Fondo Monetario Internacional y del Kreditstan de Alemania. Después, esos son esos 3 créditos que tenemos, después ninguno más ha pasado por la Asamblea. Usted, como persona, usted que está ahí y ahorita está en la función pública, Eva, ¿ve viable aprobar un crédito con el Fondo Monetario Internacional? ¿Ve viable endeudarnos con un organismo que no está bien visto a nivel mundial? Argentina recientemente está tratando de renegociar una deuda de miles de millones de dólares. ¿Es viable? ¿Nos conviene como nación, como Bolivia, prestarnos plata del FMI? Mira, personalmente, después de la crisis que está pasando Argentina y otros países que han ido prestándose del Fondo Monetario Internacional, hemos visto que no ha sido buena la respuesta, ¿no? Y nosotros, personalmente, no estoy de acuerdo si no se tiene toda la documentación de respaldo para saber cómo se van a hacer este tipo de inversiones. No tenemos una justificación en torno a coherente. Y nosotros vamos a esperar, te reitero, que se nos adjunte toda la documentación y que sea, bueno, pues un préstamo adecuado también para nuestro país, ¿no? No por el tema de que estamos viviendo la emergencia sanitaria, este Fondo Monetario Internacional quiere aprovecharse de nosotros, ¿no? Entonces, ¿no se va a aprobar ese crédito del FMI? No, si no hay una justificación razonable. ¿Y ahorita ha llegado una justificación o no? Aún no los tenemos. Es por eso que he vuelto a mandar la consulta al Ministerio de Economía. ¿Hay plata para para pelear esta pandemia, esta crisis sanitaria? Digo, ¿han habido recursos? Hay recursos. Mira que la Unión Europea, al empezar la cuarentena, ha hecho su donación. Otros organismos internacionales han hecho las donaciones y hasta el día de hoy no nos responden dónde están las donaciones que han hecho a nuestro país. Ya. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué ha pasado en la gestión de esta crisis sanitaria? ¿Por qué los médicos están pidiendo que les cancelen sueldo desde hace 2 meses? Hemos visto movilizaciones de médicos en provincias que dicen de que no tienen ni siquiera barbijo ni indumentaria de bioseguridad. Digo, si ha habido plata, si aquí hay danza de millones de dólares, si se ha sacado plata de las reservas internacionales, paréntesis, antes de que me responda eso, ¿es verdad o es mentira que se sacó 500 millones de dólares para darle al sistema financiero y que no nos cobren los créditos entre marzo, abril y mayo? Lo desconozco, no tengo conocimiento de eso, Pedro. Tendría que tener la documentación para poder hablar de ese tema, ¿no? Porque ha surgido esa información de que de las reservas internacionales se habría sacado 500 millones de dólares para que los bancos no se vean afectados en las finanzas mientras dure la pandemia y la gente no está pagando sus créditos y el sistema financiero no colapse, no se vea afectado. Esa es una buena pregunta, son 500 millones de dólares de la reserva. Pero bueno, vuelvo al principio. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista político el manejo de esta crisis sanitaria? Mucha improvisación, un gobierno de transición que cree que se va a quedar eternamente y no está tomando decisiones oportunas e idóneas en los diferentes departamentos donde está siendo más fuerte golpeada la pandemia. Lamentable porque aún creo que siguen actuando como senadores y no como gobierno, porque están equivocándose de roles. Lamentable porque te reitero que es el sector, la gente más humilde es la que está siendo más afectada.
comerciantes, gremialistas. Y mira, bien, tú hablabas hace un momento del personal de salud. El personal de salud, lamentablemente, está siendo fuertemente golpeado por la injusticia de este gobierno. No tienen las medidas de bioseguridad para trabajar, no les dan las condiciones, ni la policía ni las Fuerzas Armadas tienen las medidas de bioseguridad y son ellos los que están en las carreteras y en las calles. Y es lamentable para nosotros, ¿no? Porque cada día vemos con mucha pena lo que está pasando a nuestra gente, ¿no? Bien. Eva, no voy a decir, no sé si la palabra es asustó, se preocupó, le provocó algo adentro, no sé, internamente, cuando vio a los militares ingresar con uniforme camuflado, uniforme de combate a la asamblea. ¿Pensó algo malo, pensó algo raro usted cuando los vio entrar aquella vez? Sí. Mira, Pedro, por lo que yo he pasado entre octubre y noviembre me siento mal, aún me siento mal. Ver a los militares que ingresen de esa forma, con todos sus, con traje de campaña, con armamento, sus ayudantes, se vinieron más de 10 personas acá, se entraron. Y ni siquiera me mandaron una nota de coordinación. En esa semana hubo muchos rumores dentro de las redes sociales y otros que iba a haber un autogolpe por parte de los militares. Mira que nuestro país ha luchado tanto por la democracia y que de un día para el otro lo desplome. Yo creo que ha habido gente que ha sufrido bastante porque se recupere la democracia y la libertad de expresión. Y aunque nos asuste, como bien tú lo has dicho, nosotros vamos a seguir firmes y vamos a hacer cumplir lo que dice la Constitución. ¿Usted pensó lo peor? Sí, la verdad que sí, pensé lo peor. Porque hablar de un golpe no es un chiste. Y en estos momentos yo me encuentro como presidenta de la Asamblea y preocuparme por mí y mi seguridad. También me preocupaba la seguridad de mis colegas, ¿no? ¿En qué quedó el tema de los ascensos? A ver, internamente los ascensos es algo inherente a los méritos que hacen dentro de la institución castrense, ¿no? Está dentro, aquí tengo la Constitución, que me la leí en su artículo sobre los ascensos, el artículo 243 en adelante, ¿no? Y me leí también lo que dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, en uno de sus artículos, donde habla precisamente de los ascensos, el artículo 103, me lo leí. El tema de los ascensos, ellos pueden ascender. Lo que no podrían es ocupar cargos dentro del mando de la nación, dentro del mando militar de la nación. O sea, no podrían asumir los cargos. Ellos pueden ascender, y hay un reglamento, y aquí dice, procédase de acuerdo a la norma, bla, bla, bla. ¿Por qué no se le ha dado lugar a esos ascensos? Más allá de lo que usted ha dicho por los medios de comunicación, de que no respetaron a su comandante, a su capitán jefe de las Fuerzas Armadas, que es la presidenta, que la asaltaron, se fueron directamente donde ustedes, se le entraron al Congreso, a la Asamblea, de que no les pasaron las correcciones a las observaciones que ustedes habían hecho al tema de los ascensos. Digo, la preocupación, por lo que yo veo, es que la preocupación de los militares es que por más que sean generales, por más que tengan las estrellas acá, no van a poder ocupar cargos dentro del Estado Nacional. No sé si me dejo entender lo que quiero decir, presidente. ¿Me copió? ¿Me escuchó? Sí. Mira, dentro de la Constitución claramente habla cuáles son la tuición de la presidenta. Para que haya un ascenso, ellos tienen tribunales por fuerzas, donde hacen una evaluación, ¿no? Eso es interno, ¿no ves? Como institución. Ajá. Y hay el último tribunal
donde está también el ministro de Defensa y está la presidenta, donde definen las últimas listas, ¿no? Pienso que meritocráticamente. Sí. Pero es una de las atribuciones también de la Asamblea Legislativa, en el artículo 168, ascensos a grado máximo de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, en el cual le pone, le da la tuición a la comisión de aceptar o rechazar, en todo caso que hubiera observaciones. Como esto se trata en una sesión reservada y es solamente una comisión con el tema de reserva, la que se trata por ser una institución, las Fuerzas Armadas, se han hecho estas observaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Esas observaciones nunca las supe. Sin llegar a violentar, no sé si la confidencialidad o cómo se llame, ¿qué tipo de observaciones, por ejemplo, se le hace a uno de los candidatos que quiere ser general de la nación? No sé, en tal fecha se le encontró esto. ¿Por qué se les observó? ¿Qué observaciones se les hizo a esta promoción que quiere ascender? Bueno, bien, tú lo has mencionado por la confiabilidad y porque se trata en sesiones de reserva, yo no los puedo decir. Yo ya los he mandado las observaciones a la presidenta para que ésta pueda transmitir. ¿Son graves? ¿Son observaciones graves? No son graves, son observaciones que las tienen que subsanar, es más que todo adjuntar documentación para que éste pueda proceder. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Yo también me pregunto lo mismo, ¿no? O sea, cuando una carrera es meritocrática, tú entregas toda la documentación como corresponde, ¿no? Ya. Pero decían de que ustedes no querían, como la Asamblea Legislativa tiene su mayoría del movimiento al socialismo, y como el gobierno que terminó renunciante con el presidente Morales es del movimiento al socialismo, ustedes no querían darle a esta graduación por el tema de que fue un golpe de Estado, ¿no? Lo que se habla, que ustedes en revancha, en venganza, por así decirlo, entre comillas, no querían darle esos ascensos. Bueno, así se maneja el gobierno de transición, con mentiras, con calumnias y con difamación. Si nosotros actuáramos con revanchismo, no hubiera habido ascensos en la policía. Con la policía no hemos tenido ningún conflicto, ha habido observaciones, las han subsanado, la hemos tratado y ha sido aprobada como corresponde. El tema de los ascensos llegaron en marzo a la Asamblea, pero ellos ya habían tenido todo el tema de las listas y todo el 2 de enero que llegó a la presidencia. La presidencia tardó un buen tiempo, hasta marzo, a recién enviármela. Y toma en cuenta que en ese tiempo hubo la cuarentena rígida. Sí. Y no pude yo convocar a sesiones a mis colegas porque no teníamos el mecanismo para llegar. Porque los aviones del Estado se usan para traer amiguitos, para usarlos como taxis, pero nunca quieren disponer los aviones para poder traer legisladores y podamos sesionar y aprobar leyes que vayan en pro a la población boliviana. ¿Quién usa el avión de la vicepresidencia del Estado ahorita? La hija de la presidenta debe estar usándolo, ¿no? Porque yo cada vez la veo ahí, nunca está en el lugar que debe de estar, ¿no? ¿Usted lo solicitó ese avión de la vicepresidencia? Sí, solicitamos el avión de la vicepresidencia, pero no para mi uso personal. Solicitamos el avión de la vicepresidencia para trasladar a los legisladores de Unidad Demócratas, porque son ellos en cada sesión los que me reclaman y me dicen que tienen que tener las medidas, las condiciones para poder llegar aquí a sede de gobierno y hacer su trabajo legislativo. ¿Y dónde está ese avión ahorita? ¿Quién lo usa? Está en casa militar, yo desconozco, pero lo último dato que he podido tener, porque no me quieren dar el informe, es que lo usan. ¿Usted pidió informe? Claro que sí, yo pedí un informe de cómo se está usando, he pedido la ruta que están haciendo del avión de la vicepresidencia, y creo que son 2 aviones que usa la vicepresidencia, el 045 y el 002. Y bueno, como te he dicho, hasta el día de hoy no llega el informe, pero vamos a seguir insistiendo ya con la cuarentena dinámica, ya vamos a poder hacer las interpelaciones, ¿no? ¿Cómo marcha el juicio del caso Respiradores dentro de la Asamblea? Esa investigación de la Asamblea, digo, fue un escándalo nacional, pero un escándalo diferente desde lo emocional para el boliviano, porque fue un golpe muy duro, porque esos respiradores tenían que ver con vida o muerte.
discúlpenme que sea tan extremista, pero un respirador está hecho para dar vida y salvar a alguien de la muerte. Por eso entro en esto. Y golpeó tanto el escándalo del sobreprecio, de la calidad de los respiradores, que generó una indignación nacional, porque a diferencia de otros escándalos de corrupción, esto tenía que ver con vida, tenía que ver con salud, tenía que ver con vida o muerte. ¿Cómo está ese caso? Digo, tenemos a un ministro que está, creo, con arresto domiciliario, está en una clínica internado. Tenemos a uno de los intermediarios que confesó de que había pedido al fabricante que le aumente unos $2.000 más a cada respirador, etcétera, etcétera. ¿Qué papel juega Mohamed Mostajo en todo esto? El embajador de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo está la investigación hacia él? Mira, creo que tú has tocado un punto importante que todo el país lo debe de saber. La comisión de investigación mixta que se hizo acá en la Asamblea ha estado convocando a los involucrados más cercanos a a declarar. Han hecho de la declaración a la hermana de uno de los testigos claves. Y en estas semanas, más o menos, tenía que ser su declaración el señor Mohamed. Y mira que se fue a Miami. Y nadie da la explicación. Ni siquiera saben para qué fue. Mira que ahí hay gato encerrado. Yo creo que, como bien tú lo has mencionado, ha sido un tema tan sensible para la población boliviana, porque 170 respiradores hubieran salvado 170 vidas de los bolivianos y las bolivianas. Mucho más, claro. Pero mira que nosotros nos sentimos consternados. En algún momento hacemos todo lo posible porque se dé con estos culpables, porque no se puede jugar así con la vida de los bolivianos y no se puede usar la emergencia sanitaria o la pandemia para quedarse en el poder y abusar. La comisión de investigación está trabajando. Tengo entendido que a la siguiente semana nos darán un primer informe de cuánto se ha avanzado. Están avanzando por fases. Es el senador Ciro Zavala el que está a cargo de esta comisión y tal vez para una siguiente oportunidad tú puedas tener una entrevista con él para que te dé mayores detalles de cómo avanza esta investigación, ¿no? Yo decía, y con esto termino porque tiene otra reunión la presidenta del Senado, esto de los respiradores se sabe con 3 telefonazos, con 3 llamadas. Yo decía el otro día, la primera llamada de la presidenta, cuando uno tiene la voluntad de hacerlo, no... A ver, a mí me enseñaron que cuando no quiere un equipo de fútbol votar al técnico, cuando le preguntan a los dirigentes, los periodistas le preguntan, dirigente, ¿lo van a votar al técnico? Y el técnico dice, no, el técnico tiene toda nuestra confianza. Y es ahí cuando lo votan, ¿no? Cuando te dicen eso. Entonces, cuando yo escucho a una autoridad decir, vamos a investigar, el caiga quien caiga, vamos a formar comisiones, cuando me doran la perdiz mucho, cuando uno ve que lo blanco es blanco y lo negro es negro, y nos están diciendo de que van a investigar si es blanco o es negro, a mí me causa rechazo, casi vomitivo, ¿no? Con 3 telefonazos yo decía, primer telefonazo, la presidenta a la fábrica. Hola, Jorge, escúcheme, ¿cuánto cuesta ese respirador allá en España? ¿Cuánto lo hace su fábrica? $6.000, $8.000, no sé cuánto. Es de esta calidad, de esta característica, tiene 3 luces, 2 no sé qué, 4 botones, eso sí, eso. ¿Cuánto cuesta? 8.000. Primer telefonazo y te das cuenta que en la fábrica costaba eso. Lo llamás al que firmó de la empresa intermediaria y le decís, escúchame Felipe, el fabricante me dice que eso cuesta 8.000, pero vos me lo estás ensartando a 15, 20.000. ¿Cómo puede ser de que ganés 10.000, 15.000 dólares en todo esto? Y el tipo les tendrá que explicar. Y el tercer telefonazo es al que está a su lado, ya sea el ministro, el de administración, que le dice, escúchame, Juan, el fabricante me dice que eso costaba 6.000, 7.000 dólares. El comisionista, el intermediario, me dice que nos los dio a 15.000. ¿Cómo puede ser de que se gane una diferencia muy grande? ¿Y vos cuánto pagaste al final? Tanto. Y ahí te das cuenta, con una simple suma y resta, con una operación simple de las matemáticas, suma y resta,
de cuánto nos engañaron por esas cosas. Por eso cuando dicen, yo voy a brindar toda la investigación, voy a dar todos los documentos, es decir, miren señores, aquí está, Juancito, Pepito, Jorgito y Juancho, ellos son los que hicieron la negociación, tomen. Cuando agarran a un maleante, un delincuente común y corriente de bagatela, lo presentan a todos ahí, lo presentan frente a las pantallas, dicen, aquí está, él hizo esto. Pero cuando toca de que les roban millones de dólares al pueblo boliviano en tiempos de emergencia sanitaria, estamos todavía en, vamos a hacer comisiones, vamos a formar, caiga quien caiga, vamos a investigar. Y como dijo Cantinflas, ¿no? El caiga quien caiga, siempre caen los que no deben caer y aquellos que les cae de todo, nunca caen, decía Cantinflas. Termino con eso, presidente del Senado. ¿Van a caer los que tienen que caer o no? Tienen que caer porque la justicia ahora es donde tiene que mostrar credibilidad. ¿Quién ha recibido los ventiladores? Ha sido la señora Áñez la primera vez. ¿Quién ha ido a hacer la gestión de estos ventiladores? Ha sido el embajador de Ciencia y Tecnología. Y por eso se nos es, no raro, pero esto ya estaba preparado para que el señor saque vacaciones y se vaya a Miami. Para que se vaya a Miami, no sé, pues con el dinero que falta tal vez para completar ese supuesto pago de los respiradores. Pero mira también, como bien tú lo decías, es un momento importante para que el Ministerio Público y la Fiscalía actúen con imparcialidad. Pero yo no estoy para juzgarlos. Mira, yo me encuentro en una situación de verdad muy difícil por el tema judicial. Se me ha hecho mucha persecución judicial. Mira que el viceministro de Transparencia me ha difamado a nivel nacional diciendo que yo he ido a visitar a los que están implicados por los respiradores cuando yo ni los conozco a los señores, pero ha bastado solamente poner un comunicado que diga, ah, no, es que un alto funcionario me ha dado una información incorrecta. La senadora, la presidenta de la Asamblea no fue. Y solucionado, ¿no? Y cuando yo voy y pongo mi denuncia por acoso político, no me lo quieren recibir en ventanilla. Pero claro, cuando van otras personas a denunciarme, lo reciben inmediatamente, ¿no? Entonces, hay muchos cuestionantes que se hacen, Pedro, pero nosotros seguiremos firmes y tiene que haber justicia en nuestro país. Y es la misma población boliviana, así como ha hecho para que se dé este caso de los respiradores, harán que se haga justicia. No voy a pedir que se juegue, no voy a pedir de que diga de su vida como apuesta, pero 6 de septiembre, ¿estamos en las urnas los bolivianos y bolivianas? Tiene que ser así porque mira, hay filas, te reitero, en los bancos, en las entidades de luz, de agua, en los mercados, en Entel, en todas las... Nuestro país, porque parece que la señora Áñez no sale de su oficina, va del auto a la casa residencial, a la oficina, no sé, parece que no vive en nuestro país. Bolivia está haciendo filas por todo, porque han recibido un bono después de 2 meses de la cuarentena. Y necesitamos tener un gobierno elegido por el pueblo boliviano democráticamente que tome decisiones idóneas y oportunas para combatir la pandemia. Bien. Eva Copa, presidente del Senado, muchas gracias por atendernos, que tenga buenas noches. Sé que tiene mucho requerimiento del periodismo, así que gracias por atendernos. A mí un gusto haberte acompañado esta tarde, Pedro. Un saludo a todos mis hermanos, mis hermanas que me ven por tus redes sociales. Y decirles a todos, tengamos fe, que vamos a salir de esta, pero tenemos que cuidarnos nosotros. Cuidémonos y así cuidaremos a los demás. Yo sé que vamos a salir adelante. Bien, muchas gracias. Ha conversado con nosotros la senadora Eva Copa, presidenta del Senado, con conclusiones muy importantes. Después la vamos a analizar. Ya está Jorge Ritter, a quien vamos a saludar enseguida nomás. Diego Ayo está tratando de ingresar a nuestro enlace desde La Paz también. Lo vamos a revisar eso, querido Richard. Vamos a poner la señal, vamos a poner la intro del programa para darle pie al segundo tiempo. Gente, empieza a compartir y comienzo a
leer ahorita ya nomás los mensajes de la cantidad de gente muy, muy importante. En todos lados hay gente y aglomerada por los días normales, como que hay mercados cerrados y más aglomeración, dice Alba Rocío Torrico. Sigue adelante Eva Vargas Morales Rocío, dice, Diego Antesana nos hace bien, Silvia Chumacero nos está viendo, dice no está sola, sus hermanos saqueadores será, dice Jovi, Víctor Alfonso Acebo Durán, el 6 de septiembre, preguntan, sí, han dicho que sí, 6 de septiembre. Abel Choquevil Camier dice, lo que van a gastar en campaña, gasten en medicina para la población, la gente se muere en las calles. Samuel Crisconde, eso es verdad, necesitamos un presidente. Y hace publicidad para su candidato. Julis Juris dice, la salud, leo por ahí, ahora hacemos fila por todo. Lucy Llaneda Antesana Fuente, Eva, muchas gracias, te apoyamos, fuerza Eva. Retomamos otra vez la conexión, gracias a quienes ya están conectados. Ponela a la intro a manera de separar una cosa de la otra, querido Richard, y comenzamos. Bien, estamos de vuelta. Quiero saludar, está Diego Ayo con nosotros desde La Paz, Jorge Richter también, ambos analistas políticos. Jorge estuvo siguiendo la entrevista con la presidenta del Senado. ¿Cómo están? Diego, ¿cómo está? Jorge, ¿cómo están? Arrancamos con Jorge. Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto saludarte y también a Diego que está acá junto con nosotros. Y por supuesto un cordial saludo a toda la gente en Santa Cruz y en el país entero. ¿Se estaba peinando, Diego? Diego, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la verdad que es jocoso, entonces sí me estaba peinando un poco, pero está bien, está bien. Está todo bien, está todo bien. ¿Tiene que haber elecciones, Jorge? Después te pregunto si es que va a haber elecciones, pero desde el punto de vista político, ahorita hablamos si querés de lo sanitario, del punto de vista político, ¿tiene que haber elecciones? Más allá de lo legal o constitucional, ¿es el momento que demanda elecciones? Absolutamente sí, Pedro, porque el país vive una crisis que yo denomino una crisis multisectorial. Esto quiere decir la convergencia de distintas crisis que se entrelazan de forma negativa unas con otras y que están causando una incidencia desastrosa en Bolivia, no solamente lo sanitario, sino también ahora lo económico, y esto tiene una connotación social. Y todas estas son el resumen, si tú quieres, de alguna forma, de la crisis irresuelta que venimos arrastrando desde el mes de noviembre. En ese sentido de cosas, ¿cuál es el mecanismo y la forma de poder atender, salir, resolver, avanzar en la resolución de esta crisis multisectorial que tiene el país? Pues la vía siempre va a ser democrática y siempre tiene que ser institucional. En ese sentido de cosas, tenemos que caminar por la restitución del orden constitucional en el país, no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos subnacionales. Tanto las gobernaciones como los municipios han concluido su periodo constitucional de gestión. En ese sentido, el país en su conjunto, en todas sus líneas gubernamentales, está fuera de lo que señala la Constitución, y esto se requiere reencauzar. Y obviamente el país, para buscar soluciones, necesita electoralizar este momento. La electoralización de este momento es un elemento fundamental para bajar las tensiones, bajar la polaridad que existe entre los bolivianos y generar la expectativa que es propia de un proceso electoral que nos puede permitir, a partir de un gobierno electo, ya con la legitimidad y la legalidad que esto le significa, poder establecer los consensos, las articulaciones con los diferentes sectores del país necesarias para enfrentar la crisis multisectorial. En caso, Pedro, de no
de no atender debidamente esta crisis multisectorial, lo que sigue, porque las crisis no son estacionarias ni inmóviles, lo que sigue y hacia lo cual ya estamos ingresando es una situación de colapso absoluto. Diego, ¿debe haber elecciones? Claro que tiene que haber elecciones. Lo principal es saber, sin embargo, cuándo. Aquí enfrentamos o confrontamos el derecho político con el derecho a la vida. Y no tengo dudas para mí cuál prevalece. Importa mencionar en un pequeño esquema que he hecho un cuadrante futurístico para fijarnos los posibles escenarios que puede haber. Me baso en dos variables. Uno, que exista consenso político. Hay consenso. Dos, el otro día se reunieron todingo los candidatos, los políticos y el tribunal. Hay consenso para una fecha. Uno, el consenso político, y dos, que exista un examen epidemiológico, ¿no? Que exista mínimamente alguna atención sanitaria clara con un examen. Ya liberaron La Paz. La cuarentena dinámica en La Paz nos muestra que está todo normal. ¿Me permites hablar, Pedro? Sí, dale. Dale. No, si no, no vale mucho la pena. Si no puedo explicar, va a ser un poco difícil. No, dale. Es muy importante observar que el cuadrante para mí ideal es el cuadrante que combine ambas perspectivas, que haya consenso político y que haya un examen epidemiológico. Okay. Ambas condiciones no existen. Estamos en el cuadrante superior y realmente es deseable que exista este cuadrante. ¿Qué implica esto? Que tengamos el examen epidemiológico y que tengamos no solamente a dos fuerzas consensuando, sino a cuatro fuerzas, que esté juntos y creemos, y tengamos realmente un consenso claro. ¿Se lo puede hacer? Por supuesto que sí. En el cuadrante del frente, el peor cuadrante, es el cuadrante que no tiene consenso ni tiene este examen epidemiológico. Es el cuadrante en el que estamos moviéndonos actualmente. Hay dos cuadrantes que son cuadrantes intermedios. El segundo en importancia para mí es el cuadrante al menos político. Aunque no lleguemos a tener el examen epidemiológico, tendríamos que tener mínimamente un consenso político claro. Esto para mí es absolutamente indiscutible. Es decir, incluso más importante que el cuadrante de la salud. Este escenario nos llevaría a una elección en noviembre o diciembre. Y para mí sería el más certero. Por supuesto, el más certero y el ideal siempre es que tengamos ambos. El consenso político y el examen epidemiológico. Este segundo implica que si no tenemos el examen epidemiológico, al menos tengamos el consenso y una responsabilidad compartida. El tercer escenario es que tengamos el examen epidemiológico, pero no tengamos el consenso. Es el que busca posiblemente el gobierno. Es decir, mostrar que hay un examen epidemiológico, pero no consensuar con nadie. Me parece un escenario negativo. Y el cuarto escenario en el que estamos envueltos tiene precisamente esta connotación. No hay consenso y no hay examen epidemiológico. Este es, digamos, el momento en el que nos estamos desenvolviendo. Yo he escrito una columna en el que baso mi apreciación en dos tiempos. Yo creo que dos tiempos son importantes. Este tiempo de fijación de una fecha en septiembre me parece necesario. No me parece óptimo, pero me parece necesario. Logras, en primer lugar, que comunidad ciudadana se brinde en el asunto y diga sí, que el MAS, que tiene una pretensión súper acelerada a hacer las elecciones, porque sabe que cuanto antes sean, va a haber evidentemente más abstención y más votantes masistas, le conviene que sea antes, hay un cálculo electoral muy claro. Y en tercer lugar, obliga a Juntos a buscar, Juntos es el más descontento con esto, pero lo obliga a buscar una fecha posible, clara, y lo obliga además precisamente a eso, a dialogar. Entonces a mí me parece genial tener esta fecha, incluso si la elección es en septiembre, qué bien que lo sea, pero nos permite tener consideración de cómo se vaya manifestando el virus entre junio de este mes, julio y agosto. Obviamente, si la situación, como dicen algunos expertos, por ejemplo, el señor Andrés Usín, llegamos a los 74,000 pacientes, es un poco complicado hacer una elección. Si, como lo dice Andrés Torres, citando a la Universidad de Washington,
llegamos a los 100.000, evidentemente es un poco peligroso hacer la elección. Aquí nadie intenta prorrogarse ni mantener pegas de nada. Aquí simplemente intentamos cuidar la vida de la gente, enfrentarnos al peor momento y tener una elección en noviembre y diciembre. Bien, bien. ¿No hay consenso, Jorge? Lo que dice Diego, que no hay consenso político. ¿No hay consenso? Y la reunión del otro día, donde estaban todos los candidatos y se juntaron, y el mismo presidente del tribunal habló de ese consenso, y el mismo presidente, ministro de la presidencia, Yerko Núñez, salió en conferencia de prensa y dijo de que a raíz de ese consenso, primero la presidenta lo iba a promulgar, y ya después la presidenta dijo que no le iba a promulgar la ley. Digo, ¿no hay consenso ahorita político? El consenso, Pedro, se ha articulado con las gestiones que ha realizado el presidente Salvador Romero para tratar, en cumplimiento de la ley, porque eso es lo que tenía que hacer, estaba por vencer, ya se había vencido el plazo del 3 de mayo, y se ha articulado para no tener que llevar al país a elecciones este 2 de agosto como fecha límite. Se articula una nueva fecha que pueda ser viable en el país con la participación de diferentes actores políticos. Por supuesto que las agendas político-partidarias de los diferentes actores no están todas de forma coincidente con el interés de llevar adelante un proceso electoral. ¿Por qué? ¿Porque no le va bien en las encuestas? No solamente porque no va bien en las encuestas, porque en el pasado mes de enero, el 24 de enero, el gobierno de transición modifica sustancialmente su rol de ser un gobierno de transición que tenía una agenda electoral para pasar a implementar un proyecto político que también tenía una agenda electoral que duró única y exclusivamente hasta el 10 de marzo, que es la fecha en la cual se detectan los 2 primeros casos positivos del COVID-19. A partir de este hecho importante e incidente sobre la vida política de los bolivianos, la agenda del gobierno ha dejado de ser electoral y ha pasado a ser una agenda de administración de la crisis de salud en función de la dimensión política y de sus propios tiempos electorales. ¿Se le saca ganancia a esta crisis sanitaria? ¿Hay ganancia política? Eso es lo que para los temas políticos se llama o se denomina la pandemia providencial. Una pandemia que te permite administrar las postergaciones de forma indefinida y tu indisimulado deseo de poder asistir a un proceso electoral. Esto está muy claro en el país. Por ello, cada vez que se hace una referencia directa al proceso electoral, existe una evidente molestia en la gente del gobierno. Hay que señalar algo, Pedro, acá. El día de hoy, miércoles, la ciudad de La Paz, por ponerte un ejemplo, pero también otras ciudades, tienen una actividad absolutamente normal, cercana al 100%. En la calle, tú ves que uno de los elementos que genera la mayor crisis de contagios, que es las características de nuestro transporte urbano y público, están funcionando sin poder controlar los protocolos que se han conocido de debido distanciamiento, etc. Lo que te quiero señalar es que la población que ha tenido que salir, porque esto ya era un imperativo, a las calles para trabajar, para generar su ingreso, etc., en los días normales que venimos viviendo en las últimas 2 semanas, sus posibilidades de contagio son mucho más altas que la posibilidad de contagio en un proceso electoral, en una jornada electoral que puede ser diferenciada, pero que además no tiene ese día el transporte público, no tiene los mercados en vía pública, no tiene los lugares de comidas y los comederos en vía pública. Es decir, las posibilidades de contagio en un día normal son mucho más altas del proceso, de lo que podrían ser en el proceso electoral. El tema central está en cuánto valor le puede otorgar los diferentes partidos políticos a un retorno a la institucionalidad de las autoridades para la conformación de un gobierno que tiene que ser absolutamente
legítimo. No sabremos si el próximo gobierno es bueno, es malo, es eficiente o no, pero que tiene que ser absolutamente legítimo. Y un segundo tema es que los estudios epidemiológicos que se están pidiendo, los pidió la presidenta a la presidenta del Senado, como si ella fuese la responsable de producir ese informe, porque además el acuerdo se ha generado en el Tribunal Supremo Electoral, no en la Asamblea. Tenemos que tener también un tema claro. La pandemia no es una cuestión mecánica que se va expandiendo y que los bolivianos tenemos que quedarnos esperando el día en que los contagios bajen, sino que tú también tienes que tener respuestas, tienes que tener reacciones y tienes que tener una planificación adecuada que te permita contener la pandemia, porque existen formas de contención. Por ejemplo, los planes de trazabilidad que acá en Bolivia no los han aplicado. ¿Qué es lo que quiero decir? Actualmente la gestión de contención y de respuesta a la pandemia del gobierno se puede calificar de regular o de bastante mala para abajo. Entonces, es bueno que sigan administrando una pandemia que no la pueden controlar. Bien. Diego, Mesa ha dicho que sí elecciones. El MAS ha dicho que sí elecciones. Yanine y Camacho, que son los 4 frentes que sabemos que más o menos están midiendo y sabemos que son los frentes que van a pugnar en mayor o menor escala, lo sabemos, no lo vamos a engañar. El tema de las encuestas tiene que ver esto de no posterguemos un poco más para ver cómo trabajamos la campaña y que el tema de la crisis sanitaria, la pandemia, además que es una realidad, pero que también políticamente puede ser utilizada como una excusa porque no estoy midiendo bien. Digo, la politización de la pandemia no me trae algunos réditos. Marcaba bien, y el mismo Samuel publicó una encuesta, creo, esto lo vi en un medio, donde hablaba de que Yanine estaba por el 30, 30 y pico %, pero después del caso de los respiradores como que se cayó y no sé qué. Digo, los que están midiendo bien y que tienen posibilidades de pelear palmo a palmo la elección, quieren ir a las urnas ya. Y los que no están midiendo bien intentarán recuperarse con un periodo de campaña y es por eso que prefieren esperar. ¿Cómo lo ves vos ese campo? A ver, me parece importante reenfatizar, porque Jorge está más allá del deseo, no nos dice realmente algo que es absolutamente imprescindible. Tenemos el examen epidemiológico no proveniente de alguna universidad extranjera o del buen deseo y el buen análisis que hace Jorge de los mercados y que puede estar más gente comprometida con la posibilidad del contagio saliendo o no saliendo. ¿Hay el estudio o no? Y el estudio claramente no existe. Eso es lo principal que tenemos que saber. Y eso es lo que realmente vale la pena que analicemos. Aquí no hay cálculo político. A mí me da igual, completamente igual como le vaya juntos. Y eso es importante que lo sepas, Pedro, y que lo sepa la gente. Aquí yo velo por la vida de la gente, y eso es lo principal. Yo no estoy jugando a cálculos políticos, estoy jugando a que tengamos una atención en la vida de la gente, y eso es fundamental. Es decir, ha habido este año contempladas 97 elecciones en el planeta. 57 han sido inmediatamente suspendidas, 22 han sido realizadas, 2 en América Latina, en Guyana y en República Dominicana. Las 2 son municipales. Los promedios de abstención en Guyana han sido altos, en República Dominicana no, han sido casi normales. Es decir, la gente ha ido. Está muy bien. Puede que nos ocurra eso y puede que septiembre sea una fecha perfecta. En ese caso yo aplaudo. Yo simplemente hago la salvedad de que la enfermedad puede crecer. Y si no crece, bueno, pues vayamos a un consenso. Tú estás mirándolo y lo decías interrumpiéndome que hay consenso. No hay pues consenso, no hay consenso. Es sumamente importante que el gobierno, así sea el peor gobierno de la tierra, así sean chambonísimos, eso no está en discusión. Lo cierto es que son gobierno. Lo cierto es que Yanine Áñez es candidata. A mí no me importa cómo les vaya. Ojo, es importante entender esto. Yo no estoy favoreciendo a nadie. Estoy simplemente velando por la seguridad. Aquí no importa tanto lo técnico. Técnicamente, podemos decir sí, si te proteges ese día vas. Si ese día, enfrentándote a las urnas,
vas y votas, lo más seguro es que no te pase nada. Ya, eso es cierto, técnicamente yo puedo estar de acuerdo con eso, pero este asunto no se resuelve técnicamente, se resuelve en función a los temores, es un asunto emotivo, no simplemente de perfección técnica. Así que el argumento que nos plantea Jorge no es pues consistente, no es consistente, no se va a arreglar esto solamente porque me prometan que técnicamente no va. Lo principal es que justamente veamos cómo avanza eso. Eso es lo responsable con la vida. Eso es lo responsable con la vida. Yo no tengo ningún interés ni laboral ni político de por medio. A mí me interesa que tengamos la posibilidad de ir y votar. Los que tienen la prisa de votar en septiembre es porque tienen intereses electorales clarísimos. Es que tienen intereses electorales claros. El MAS, por supuesto, quiere ir antes, mejor si la población está asustada, para votar pues en septiembre y que no haya mucha población votando. No se trata entonces de que técnicamente podríamos estar todos sanos. Se trata de que hay un interés político clarísimo. Ocurre exactamente lo mismo con Comunidad Ciudadana. Y ocurre lo mismo con Juntos, que quiere postergar esto o quería postergar esto hasta abril, hasta mayo, no lo sé, no tengo la menor idea. Pero una postergación así es pues deplorable, es denigrante y es absurda. Y no podemos sujetarnos a eso. Mi pedido es muy simple, mi pedido es precisamente por la vida, que tengamos un margen de adecuación a lo que vaya sucediendo, sin perder de vista que tenemos una fecha, ojo, el 6 de septiembre se mantiene, y si las cosas van relativamente bien y no sube tanto la pandemia, tengamos la elección en septiembre y la tengamos ya, y está muy bien. Simplemente hagamos la salvedad de que si no pasa eso, hay que quedarnos con esa doble constatación. No hay consenso, aunque tú digas que sí, Pedro, no hay consenso. No hay consenso. 1 y 2, no hay este reporte médico claro. Si tenemos el reporte médico ahorita, y si el reporte médico nos dice que en julio podemos ir, perfecto, que se adelante incluso más, vayamos. Pero necesitamos esto precisamente para evitar cualquier miedo. No podemos seguir avanzando en función a criterios de miedo. Eso es lo principal. Tenemos que afrontar la democracia en función a criterios de progreso y de avance. Por ejemplo, es tal el miedo que hasta el día de hoy yo no conozco de ninguno de los partidos que está en juego un programa electoral sólido, sus principales bases. Te pueden decir que lo han presentado. Sí, ¿dónde están? ¿Cuáles son los elementos para pensar Bolivia el 2025? Eso es lo que vale la pena elucubrar. Eso solamente se puede lograr si reducimos la tensión. En todo caso, yo no me estoy sujetando ni políticamente, ni tengo ningún interés partidario, sabelo, Pedro, porque no, definitivamente no acepto ninguna insinuación de ninguna cercanía política, para nada además, pero sí, por supuesto que sí, de una atención prioritaria a la vida de los bolivianos y a programar una elección que tenga mínimamente la capacidad de decirnos, a ver, señores, ¿qué están proponiendo ustedes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son realmente los elementos centrales a ser discutidos? Bien. Esa es la otra parte que yo quiero tocar ahorita. Bueno, ya hemos conocido. Eva Copa dijo, yo la voy a promulgar la ley. Seguramente va a haber un momento de tensión entre lo que Eva Copa promulgue la ley y obligue al tribunal a ejecutar la ley con el tema de el dinero y toda la competencia y funciones que tenga que asumir el aparato ejecutivo del gobierno para poder llevar adelante el proceso electoral. Me parece que ahí va a haber un choque fuertísimo. Pero bueno, a mí lo que no me preocupa es, yo hago la pregunta, este gobierno actual que tenemos, que nos tocó, querramos o no querramos, algunos quieren, otros no quieren, unos apoyan, otros nos apoyan, ¿está haciendo bien la gestión de la emergencia sanitaria? Digo, ¿se ha gestionado bien el tema de la emergencia sanitaria? Y ahí aparecen a saltar el montón de los escándalos, de los respiradores, etcétera, etcétera. ¿Se manejó bien el tema de la economía en tiempos de pandemia? Y saltará también el análisis de los economistas, etcétera, etcétera. Lo que yo digo es, si vamos a elecciones, es porque consideramos que de repente saquemos un rato el tema constitucional, el tema de que sí tiene que haber elecciones porque así el marco constitucional lo dice. Saquemos eso de lado. Si tiene que haber elecciones, pensando es porque este gobierno, digamos, no lo hizo bien en el tema del manejo de la emergencia sanitaria. Pero lo que a mí me preocupa como ciudadano y ciudadana es que de los candidatos, la verdad, ninguno ha aparecido con un plan de gobierno que nos diga, muchachos, gente, este es el camino.
por acá tenemos que transitar. En el tema económico, esta es la solución, esta es la salida. Porque yo escucho propuestas como 600.000 empleos, por favor. Ya los bolivianos no nos chupamos los dedos con el tema del ofrecimiento de los 600.000 empleos y todo cuanto hay, por favor. Picar piedras en las plazas, por favor. Eso no es manejar la economía. Eso es tirarle un dulce a un niño nada más. Y el boliviano ya se da cuenta. Pero no encuentro en los proyectos de gobierno de nadie, ni del MAS. No lo he escuchado a don Arce Catacora, un tipo que maneja muy bien la economía, lo veo en los foros que hace a través de las redes sociales, me parece interesante lo que habla, porque es un hombre que maneja mucho el tema económico, etcétera. Pero hasta ahorita como ciudadano no me seduce un plan, no me muestra la brújula y dice, gente, este es el camino en lo económico y este es el camino para controlar la emergencia sanitaria. Ni Mesa, ni peor Camacho. Camacho agarró y comenzó a orar en el Cristo y violó la pandemia, pero nadie le hizo nada, ¿no? O sea, el tipo avisó por Facebook que iba a ir a rezar al Cristo, fue, rezó y la policía no lo agarró, pero una señora que estaba en su bicicleta yendo al mercado la agarraron. Bueno, otro tema. Tampoco escucho a la presidenta, y cuando la escucho a la presidenta en este momento de emergencia sanitaria, me huele, me llena de sospecha el tema de utilizar la pandemia como propaganda electoral. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero no encuentro, digo, vamos a ir a elecciones para elegir a alguien que no lo está haciendo bien, para elegir a alguien que reemplace a quien no está haciendo bien su trabajo en este momento de crisis sanitaria y de manejo económico, que son las dos pandemias que tenemos, la pandemia de la salud y la pandemia económica. No encuentro, Jorge, vamos a ir a elecciones ¿para qué? ¿Solamente para refrendar el marco constitucional o alguien tiene que decirnos, muchachos, este es el camino, por aquí tenemos que transitar? Son varios puntos, Pedro, porque la crisis tiene también diversas aristas. Solamente yo quería hacer una aclaración o una puntualización sobre lo que ha dicho Diego. Lo que no es consistente es solicitar el argumento, es reducir el proceso electoral al argumento de un estudio epidemiológico cuando tenemos el país hace aproximadamente 3 o 4 semanas ya, a veces con desobediencia, en las calles y la gente saliendo, cuando tienes un gobierno que no puede controlar ni siquiera sus niveles de cuarentena, cuando tienes unos índices de descontrol y de desatención en la pandemia y de pronto entonces lo que puede impedir el proceso electoral, que ahora vamos a hacer las referencias de su valía, el proceso electoral es el temor por la vida que se tiene, y el temor por la vida está expuesto desde el mes de marzo, cuando se dijo y él le señaló a cada uno de los bolivianos que se habían tomado todas las previsiones debidas para enfrentar el COVID-19. Y resulta que no hemos tomado una sola de las previsiones del COVID-19. Y estamos hablando algo muy puntual, Pedro. Estamos hablando de que tú necesitas testeos masivos, de que tú necesitas respiradores, tú necesitas... Pero eso lo sabemos desde el primer día de la pandemia, Jorge. Desde el primer día, y no lo tenemos, Pedro. Y también ahora necesitas planes de trazabilidad para poder determinar el índice ERE, que es el índice de reproducción. Y también necesitas ahora los exámenes serológicos para ver qué población ha logrado desarrollar anticuerpos, para que puedas determinar los asintomáticos, los sintomáticos, las personas que han tenido posibilidades de contagio, y en función de eso darles una atención diferenciada. Si tú tienes un desastre extendido por todo el país, como lo que está ocurriendo en el Beni, en Trinidad y en Guayaramerín, resulta que todavía vamos a hablar de preocupación por la salud, cuando eso precisamente estamos manejando de una forma más que deplorable. Entonces, ¿cuáles son además las imposibilidades que tiene el gobierno para administrar la pandemia? Este es un gobierno profundamente aislado, no solamente en lo político, porque tiene diferencias ya con la gente de Creemos, con la gente de Comunidad, con la gente de Quiroga, con la gente de Arce, y con el conjunto de las instituciones sociales, con las instituciones económicas del país. Su capacidad para articular planes consensuados para enfrentar la crisis multisectorial es prácticamente nula, Pedro.
Y no solamente en un tema de deficiencia de preparación y de formación de quienes están a cargo de esto, sino también por el origen mismo que tiene el gobierno. No es un gobierno que haya sido electo por el voto popular, tiene dificultades enormes para trabajar en consensos y lograr estas articulaciones imprescindibles para poder atender una crisis. En ese sentido, necesitas, ante una situación que puede ir tomando un cariz cada vez más tenso, necesitas avanzar en un proceso electoral. No solamente es una cuestión de miedo, es una cuestión también de alta profesionalidad en el diseño de un proceso electoral que podrá darse en un día, en 2 días o en 3 días, como se ha planteado en el Ecuador, como posibilidades abiertas para poder preservar la salud de los bolivianos. Pero también requieres preservar la institucionalidad del país. No es un juego este tema de que todas las autoridades estén vencidas y que la gente o que quienes están en la acción política y a cargo de las entidades gubernamentales puedan extender su mandato como si la secuencia constitucional, entre otras cosas, fuera algo sin ninguna valía y sin ninguna importancia. Me hacías una otra pregunta respecto de los planes de gobierno, respecto de la visión que se tiene para arreglar y para empezar a dar soluciones a lo que el país está sufriendo. Pedro, el primer problema que tiene Bolivia en esta crisis que yo llamo multisectorial es lo que se produce en noviembre del pasado año, que es una polaridad de la sociedad boliviana que ha vuelto a golpear en noviembre del pasado año, que está enfrentada, que tiene diferencias no solamente sociales, sino también culturales, étnicas, políticas, identitarias, y que esto implica un trabajo necesario de pacificación. El próximo gobierno tiene que, innegablemente, tiene que poder trabajar en la pacificación de los bolivianos, porque es lo que te permite atender los problemas cuando son. Sin lugar a dudas, en lo que tú señalas, planteamientos claros y específicos se tienen que tener en materia económica, en materia de sanidad, etcétera. Pero tienes una crisis en este momento tan crítica de no certeza del proceso electoral y de no admisión pública, pero en los hechos sus conductas lo muestran de esta forma, de querer avanzar a un proceso electoral. Imagínate tú si se van a entretener todos los candidatos en realizar propuestas cuando no tienen certeza de que van a realizarse las elecciones. Seguramente, una vez que se confirme la fecha, que se pueda establecer que vamos los bolivianos a la elección, tendremos también ya toda la otra parte que respecta a las propuestas, a los debates y a la presentación de soluciones para los hechos específicos, pero sobre todo para lo que significa la crisis mayor. Pero el problema ahora está en poder certificar que Bolivia va a avanzar en el proceso electoral como un hecho fundamental para empezar a resolver nuestra crisis. No es que la elección resuelve todo, para empezar a conformar los espacios que te permitan avanzar en resolución de crisis. Diego. A ver, esa última parte que comenta Jorge, porque sí quiero comentar y reiterar algo que sí vale la pena poner énfasis, pero comienzo por esa parte final, que uno no sabe si sonreír, estimado Jorge, o ponerse triste. Cuando todo se calme, vamos a presentar las ideas para el país del futuro. Por supuesto que no. Eso es lo más importante. No estamos viviendo un cambio de gobierno. Yo no he dicho eso, por si acaso. Yo no ni he mencionado. Por supuesto que no has dicho eso. Hay que esperar hasta que la cosa pase un poquito para presentar hay que las propuestas electorales. La certificación de que vamos a ir a Entonces, un proceso es muy importante sobre el proceso electoral, que entendamos en qué momento histórico estamos. Y estamos en un cambio histórico alucinante en nuestra historia. No es un cambio de gobierno. Es más, Yanine solamente está viviendo la última fase del modelo de gobierno creado el 2006, que es este modelo que lo llamaríamos de nacionalismo comunitario, por ponerle un nombre. No sé si tiene mucho de nacionalista y no sé si tiene mucho de comunitario, pero no importa, para tener una idea clara de lo que estamos en este momento defendiendo. ¿Qué hemos vivido el momento de asunción de Yanine? Hemos vivido un proceso de maquillaje de un cuerpo agónico.
hemos maquillado al cuerpo agónico, nada más. Es decir, la curva que estaba muy, muy abajo ha subido un poquito, nada más. Lo has maquillado, lo has puesto bonito. Una vez que el maquillaje se ha deshecho, otra vez seguimos en esta escalada tan dura y progresiva hacia el cadalso final. Estamos en el año 78 o en el año 2000, queda mucho por recorrer, queda mucho por crear. Lo que necesitamos es dar este vuelco campana y tener un nuevo modelo en juego. Esto es lo principal que sepamos. No se trata de criticar los 600,000 empleos que me parecen perfectos a mí, no, me parecen excelentes además, pero no es el punto ese. El punto no es ir a la menudencia, porque es una menudencia eso. Y eso es mantener el modelo simplemente con menos plata. De lo que se trata es de visualizar qué Bolivia vamos a tener, no solamente este 2020 y en la elección que le estamos demorando 2 o 3 meses a lo sumo, sino en los siguientes 20 años. ¿Qué modelo? Y en mi criterio va a ser un modelo basado en las ciudades, va a ser un modelo basado en el medio ambiente, va a ser un modelo basado en la salud, va a ser un modelo basado en la descentralización. Esos son los pilares. Lo mismo discutíamos el 85, cuáles serían los pilares para el futuro, y finalmente terminó enrumbándose este Estado neoliberal. Y el 2005 de la misma manera, discutíamos cuál sería el Estado del futuro, y terminó consolidándose este modelo. Es decir, hemos ido creando modelos, y modelos que han tenido una curva de ascenso y una curva de descenso. Estamos en la curva de descenso. Estamos en este momento en lo más bajo de la curva. Y la idea es mirar un poquito el futuro. Tenemos que sentarnos, dialogar y visualizar cuál puede ser esa Bolivia que deseamos. Es decir, esta guerra temática no se pone a pensar que no es un problema solamente de personas, más allá de la propaganda gigantesca que ha hecho, por ejemplo, Mesa, y que hacen todos los días, fijando un parámetro. Somos inteligentes, somos capaces, ustedes no. El MAS tenía otra lógica ideológica, somos víctimas, ustedes no. Esas son las lógicas que existen. Los feminicidas, los feministas tienen esta lógica, las mujeres están por encima, los hombres no, los racistas igual, una raza es superior, otra raza inferior, es decir, dualizan de una manera muy marcada, somos superiores, ustedes son inferiores. Lo mismo estamos haciendo con esta lógica de la inteligencia, nosotros sabemos, ustedes no saben, o el victimismo, nosotros somos víctimas, ustedes no. Esto está bien para la propaganda electoral, pero no nos desdice de ir visualizando cuál puede ser ese diseño de futuro. Y es ese el gran desafío que tenemos. No esta discusión tan menuda sobre si 1 o 2 meses son ideales. Por supuesto que son ideales para ganar más o menos votos. Por supuesto que son ideales para que no vaya gente. Pero ese no es mi punto. Mi punto no es ganar 2 meses para que juntos le vaya mejor, como lo has insinuado, Pedro, en absoluto. Mi punto es hacer... ¿Vos crees que no, Diego? ¿Vos crees que no? No podemos... ¿Vos crees que no hay cálculo ahorita? No, todo el tiempo hay cálculo, es política, por supuesto, pero en el cálculo tienes que intentar justamente elucubrar algo que nos una. En la diferencia nos permite unir, para que no sean enanos desperdigados. Lo que estamos viviendo hoy día es un multipartidismo fragmentado atómico. Hemos vivido 2006, 2014, 2009 más bien, un bipartidismo y 2009 en adelante un unipartidismo. Hoy estamos otra vez envueltos en este multipartidismo fragmentado que no acepta la posibilidad de dialogar y acercarnos. El derrumbe que hemos tenido, y aquí concluyo porque no me quiero alargar, el derrumbe que hemos tenido del 82 al 85 ha sido gigantesco porque no hemos tenido un proceso de acercamiento entre partes. Si leemos bien la historia, el MNR le decía absolutamente todo no a la UDP y no había un proceso de acercamiento. El 2005, un Mesa decía todo sí y un parlamento le decía todo no. No ha habido un proceso de acercamiento. Y los finales son usualmente así, ¿no? Dramáticamente así en Bolivia. ¿No? Las partes no se coaligan. Yo soy un firme defensor, no de un partido político, soy firme defensor de que podamos meditar bien este encuentro. Tú decías al comienzo del programa que ha habido consenso. Por supuesto que no ha habido consenso, pues. Si la idea es chakras o no chakras, inteligentes o no inteligentes, nos sentemos, porque esos somos los que vemos en Bolivia. Gente muy inteligente y gente muy no inteligente. Vale la pena enfatizarlo para que nos demos cuenta que en esas diferencias está la magia. Pero yo decía de que los consensos de los candidatos, a eso me hablaba, no me decía de consenso, porque ahorita Bolivia está fragmentada, está multifragmentada, hay segmentación, sí, hay segmentación, obviamente,
no me gusta hablar de derecha, de izquierda a mí, porque eso en el colegio ni me gustaba, porque el profesor decía, los que están de acuerdo con esto, siéntense a la izquierda, los que están en desacuerdo, siéntense a la derecha. Bueno, no me gusta hablar de derecha o izquierda, pero entiendo de que hay por un lado, en esta Bolivia fragmentada en dos, que sabemos, el MAS por un lado, con sus seguidores, su voto duro, y por el otro lado, la multifragmentación de los otros partidos que hasta ahora no encuentran hilar un mismo discurso para llevar adelante lo que tú propugnas de la construcción de bloques que permitan pilares sólidos. Entonces, para terminar... Tomás, déjame añadir 20 sí. segundos. Dale, Solo dale. 20 segundos. Importa mencionar que estamos viviendo un vacío de poder enorme. La izquierda que tenemos, que es el MAS en un periodo de decadencia, es nefasta. No tienen nada de constructivo, no nos proponen nada como país más que la elección en septiembre. No tienen nada que ofrecerle al país. Es una izquierda miserable y además violenta. ¿Y del otro lado? ¿Y del otro lado? Y del otro lado no tenemos absolutamente nada. Nada. Estamos al bombo. Es decir, es un proceso de derechización alucinante, fuerte y sólido, sin ideas. Este es el vacío de poder que estamos viviendo. Estamos realmente en el año 78 o en el año 2000. Ese es el punto central que vale la pena entender. Si tenemos que construir algo, es masa crítica, es capacidad de hacer consensos y es generar una propuesta de país clara. Hoy no hay propuesta de país, hay críticas. ¿Sabes qué? El que te escuchó, el de los que hacen, ¿cómo se llama esto? Los que hacen marketing político, si te acaba de escuchar, está diciendo, ya nomás tomá el teléfono de Mesa, Yanini y Camacho, y comiencen a charlar para que en septiembre no tengamos 4 frentes y no tengamos, estoy así lucubrando un poco. Conclusión, querido Jorge, y ya cierro. Pedro, yo discrepo profundamente con lo que ha dicho Diego. Esto es más o menos como lo que los argentinos dicen, ¿no? Parece que vives dentro de un termo. La realidad es otra. La realidad es profundamente otra. Nosotros nos vamos a poner a discutir el día de hoy planes de gobierno, cuando no tenemos ni siquiera asegurada la institucionalidad democrática del país. Vamos a ponernos a discutir planes de gobierno cuando tenemos precisamente un gobierno que está haciendo una mala atención y está sujetando todo el accionar de la pandemia a un cálculo político y a un proyecto político, por lo cual quiere dirimir o diferir el proceso electoral sin fecha definida. El país en este momento, como tú has señalado y como he explicado hace un momento, el país en noviembre ha entrado en una crisis de polaridad social que es parte de la lógica de crisis circulares que se tienen en la alternancia de élites en el país. La anterior crisis de esta se había producido el año 2003 y ahora se ha producido una crisis también de alternancia de élites en el manejo de la administración del Estado, que polariza la sociedad porque la está partiendo y la está quebrando a partir de diferencias étnicas, culturales, económicas, políticas, y esto es evidente. Tú lo miras todos los días, Pedro, esto. La polaridad está entrando en una etapa de tensión tan alta que se ha traducido en odios raciales, en insultos, en intolerancia entre dos sectores de bolivianos. Somos todos bolivianos. Nadie ha escogido ni nacer con la tez más blanca, ni nacer con la tez más oscura, ni tampoco nadie ha escogido el apellido. Hemos nacido acá en Bolivia y tenemos que aprender a convivir en Bolivia. Y esto es lo que hoy en día tenemos que resolver. Y esto se resuelve a través de la pacificación bajo una lógica de complementariedad. Y para poder avanzar en esa pacificación y en esa lógica de complementariedad que no la quiso realizar el gobierno en noviembre porque se dedicó a otros temas y sobre todo a construir su proyecto político que no es democrático y que no es electoral en estos momentos, es que el país tiene que exigir que se pueda avanzar en un proceso electoral. Y esa electoralización es un elemento fundamental, Pedro. Después que gane el que pueda ganar y que gane el mejor, si es de un lado o es del otro. Pero esta electoralización del momento es absolutamente importante para poder reducir las tensiones y encontrar formas de poder encauzar el país hacia su institucionalidad, que parece que no a todos les gusta el tema y la palabra institución y constitución, para poder avanzar y resolver esto que te acabo de señalar. Cuando se certifiquen, que esto es lo que yo había dicho, algo muy distinto, cuando se certifique que vamos a tener elecciones en el país,
Entonces iremos a la siguiente parte, que es atender las propuestas. Miraremos, debatiremos, escucharemos y las analizaremos. Pero hoy en día el país necesita electoralizarse, Pedro. Te agradezco bastante por la oportunidad. El agradecido yo, querido Jorge, querido Diego, muchas gracias a ambos. Me gusta escuchar esta posición diversa. Hay una variable que me gustaría dejarla picando la pelota y que nos sentemos otro día a tomar el café hacia la distancia, es la variable Jeanine presidenta candidata. Yo creo que cambió un poquito también el ambiente cuando la presidenta se transforma en candidata. Y han comenzado a aparecer voces, leí en algunos diarios, de gente cercana al entorno y partidarios que inclusive abren la posibilidad de que Jeanine renuncie a ser candidata y se mantenga en la gestión de gobierno, y si es que se alarga esta gestión de gobierno hasta noviembre, digo, la gente se bancaría, creo, a Jeanine presidenta, si no hubiese sido la Jeanine presidenta candidata. Cuando empieza de candidata surge la sospecha de que todo el manejo del aparato público comienza a propagandizarse y a electoralizarse, y de utilizar la propaganda de la lucha contra la pandemia para hacer también propaganda política electoralista. Digo, es una variable que la dejo picando para el análisis en otra oportunidad. Jorge, Diego, un abrazo a la distancia. Si me permites un segundo. Pedro. Muchas gracias. Yo te dejo porque tengo un conversatorio. Sí, dale. ¿No? Te agradezco mucho. Un saludo cordial también a Diego, y estamos en cualquier oportunidad. Un gusto, estimado Jorge, un gusto. Si me permites, dos cerralo, puntos. Diego, por favor. Tengo un minuto, cerralo. Es bien simple. Uno, es importante mencionar que lo principal son las poblaciones indígenas. Hoy, los más afectados por el coronavirus son precisamente las poblaciones en el quintil 4 y 5. Se contagian muchísimo más. Es decir, la atención es precisamente para protegerlos. Esto es central. Segundo, lo que dice Jorge, y con esto concluyo porque es lo más importante, estoy absolutamente en contra de lo que dice. No es sentarse y discutir las 100 páginas del programa electoral que hagas, pero es discutir como el 52 los pilares: voto universal, reforma agraria, nacionalización de las minas, los aceleradores, los gatillos políticos, como se llama. El 78 los gatillos fueron recuperación de la democracia y reforma económica. El 2005 fueron asamblea constituyente y nacionalización del gas. Esos gatillos necesitamos. No discutir pues programas electorales, por supuesto que no, pero estos son los centros, son los epicentros del programa electoral. Pedro, un gusto, mil gracias. Un abrazo, querido Diego. Un Nosotros abrazo. cerramos acá, gente. Hasta aquí llegamos con este mano a mano. Primero la entrevista con el presidente del Senado, después el análisis sobre el tema de la posibilidad de elecciones junto con Diego Ayo y con Jorge Richter. Gente, es un gusto siempre compartir con ustedes, aunque sea por la distancia, pero unidos por esto de la tecnología, de las transmisiones en streaming. Que tengan buena jornada, hasta acá llegamos. Gracias a Candire por prestarnos la plataforma. Entrá a Candire y dale like, compartí esto si es que te gustó, y además entrá también a YouTube, ahí vas a encontrar información junto a los amigos de Candire. Chau, hasta acá llegamos.